Buenas noches. ¿Hola? Buenas. Hola, ¿se me escucha? ¿No tienes cámara? Sí, puedo ponerla. Ahora, ¿qué tal, tío? Muy buenas noches. Buenas. ¿Qué tal estás? Bien. No te escucho desde aquí, te escucho solo por el directo. A ver, No no me sé si oyes lo en tengo este... yo mal. Yo a ti te oigo perfecto, ¿eh? Espera, déjame abrirlo desde la pestaña, a ver, desde otro navegador. Venga, hecho. Ahora vuelvo. Se supone que es feminista y que vamos a debatir. Perdón. Ya tenemos aquí al compi. A ver, muy buenas otra vez, tío. ¿Qué Hola, tal? buenas. Encantado. Bien, bien. Igualmente, ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, habías escrito diciendo que eres feminista, ¿no? Sí, a ver, como te he dicho por Instagram, con una de sus definiciones, Ah, que vale, vale. sería Yo la no, que yo yo... no, no fui yo Ah, vale, a quien escribiste en Instagram. vale, Es Álvaro el que me lleva la cuenta, pero ok. ¿qué es lo que quieres debatir? Vale. A ver, estoy en varios puntos por los vídeos que veo tuyos, los directos. Veo bastante tu contenido, me ¿Sí? gusta en general, pero no estoy de acuerdo con algunas cosas. Ajá. Y en el punto del feminismo, Ujú. o sería feminista en la definición que coge la RAE, que es yo creo a lo que nos deberíamos de ceñir todos a la hora de hablar nuestra lengua, el castellano, y la define como la igualdad de oportunidades y de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, yo creo que con esa definición, tanto yo como todo el mundo debería de ser feminista. ¿Y por qué una definición que atienda a la igualdad tiene que llevar la connotación de la mujer? Por el término fémino, ¿te refieres? Claro. Mm, Da igual, es irrelevante, ¿qué más da? Es como, ¿por qué tiene que acabar para coger el plural neutro de coger a todos, tiene que acabar con o? Da igual, es Porque irrelevante. no da igual, porque ahí no estamos refiriéndonos a masculino, sino al genérico. Claro, pero ¿y por qué el genérico tiene que ser con el equivalente al masculino y no al femenino? Da igual, es irrelevante. Pregúnteselo a la gente que desarrolló el idioma a través de siglos, pero yo me refiero a otra cosa. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. El Sí. plural es un genérico, no es masculino, es un genérico. Pero la palabra a la que tú estás atendiendo, de la RAE, que además la RAE la cambió hace unos años, no sé si lo sabías. No, a ver, yo lo he Sí, buscado ahora mismo y me sale esa. sí, en Google Actualmente. si buscas feminismo RAE 2001, si lo buscas ahora si quieres, te saldrá la definición anterior de la RAE, que es la original, la que sustrayeron de los libros de origen del feminismo, y se le impuso el cambio a una definición que no es real y que no atiende a la realidad. Entonces, la definición a la que tú te refieres actual ya existía antes. Hay un término que lo define mejor, que es el Sí, de el igualitarismo, igualitarismo. ¿no? Mm, Claro, el igualitarismo. Sí. Entonces, yo te preguntaría, ¿por qué utilizar una palabra a la que se refiere al igualitarismo? ¿Por qué utilizar una palabra que utilice un término femenino? ¿Y por qué utilizar una palabra que atienda a un movimiento que en su práctica y atendiendo a lo que es el feminismo no es igualdad? A ver, con el término, yo creo que es un poco, como he dicho antes, aunque no te haya convencido, yo creo que es irrelevante, pero yo creo que el origen viene de, obviamente, de fémina, por el hecho de la creencia, independientemente de que sea cierto o no, de que estemos de acuerdo o no, es con la creencia se construyó el término de que las féminas, las mujeres, venían de una situación en la que estaban en desventaja y varios pasos por detrás de los hombres, por tanto, para hacer esa referencia al hecho de que ellas son las que deberían de... Porque si tenemos un grupo de personas que está aquí y otro que hay aquí, lo suyo es subir a las dos, no bajar al otro, no después impulsar a ese grupo hasta aquí. Vale, pero el feminismo no es igualdad. Con la definición, esta sí, No, no, a ver, una cosa es lo que diga la definición, una cosa es la que diga la definición. sí, Podemos buscar, por ejemplo, la palabra silla y entender en la definición lo que sería a la práctica una silla. Pero después en el mundo podríamos ver, por poner un ejemplo, que la gente está llamando silla a las palomas. Entonces tú dirías, me imagino que tú dirías, oye,
no tiene mucho sentido llamar silla a estos bichos y que la definición traiga esto, porque la definición no atiende a la realidad. Entonces yo me refiero, ¿por qué todo el mundo, como tú dices, tendría que ser feminista si el feminismo no es igualdad? A la Vale. práctica no es igualdad. Bueno, con el ejemplo de los pájaros, podría pasar, si sucediera eso, lo que se podría hacer sería simplemente actualizar la definición de silla para que se cambie de lo que ahora mismo es la silla y a que sea lo que es un pájaro, para que se acople. Entonces, con el feminismo, pues se podría pasar lo mismo si el movimiento feminista. Si se le llamara igualitarismo, por ejemplo. Sí, se podría. A ver, pero eso no sería que cambie el que se esté usando feminismo para otra cosa, sino que viene una palabra nueva. Bueno, no sé si es nueva o O, no, ca- no o sé si ca- o estaba cambi- antes ya. o cambiar la definición de feminismo y que atienda a lo que es el feminismo de verdad. Sí, pero en movimientos sociales es, no es tan exacto como definir una silla, yo creo. Es más complejo y es muy subjetivo. Es con cualquier otro feminista más promedio de la calle, tal, te podría dar una definición súper distinta. Ahí Pero no es algo tan exacto. no es subjetivo. El feminismo es un movimiento político y social que se definió en su libro de origen. Pero porque sea el libro de origen, no tiene por qué seguir siempre así. Las definiciones se van actualizando y los Bueno, conceptos van cambiándose pero ¿y con el paso del tiempo. por qué tú tienes que coger una palabra que ya define algo y utilizarla para otra cosa y tergiversar su primer significado, en vez de, si tú simplemente quieres atender a otra cosa diferente, emplea otro término nuevo y diferente? Se Pero es podrían que hacer ambas, pero las dos son igual de válidas. no, Al final es lo que porque el quiere hacer la feminismo no es sociedad con igualdad. el lenguaje. Pero es que el feminismo no es igualdad, ni en su definición ni en la práctica. Ya, sí, estoy de acuerdo. Pero, bueno, en la parte de la definición no, porque en la parte de la definición sí que sigue apareciendo actualmente. Entonces, En la única definición en la que aparece es en España, en el diccionario sí, español, en la RAE y a partir de 2001, de forma impuesta. vale, Porque en el resto de países, en el resto de diccionarios del mundo, no encontrarás ninguno que traiga la palabra feminismo con una definición única de igualdad. Eso ocurre en el nuestro y a partir del 2001. Si quieres buscar en Google ahora, lo que te había dicho, poner RAE Feminismo 2001, invito a toda la gente que está en directo a que busquen en Google RAE Feminismo 2001 y encontrarán la definición anterior a que se les fuera impuesto el cambio de su definición. Pero el feminismo, en su libro Origen, sí que atiende a lo que es el feminismo en la realidad y a lo que sigue siendo el feminismo hoy en la realidad, que es un movimiento político y social de impulso a la mujer en derechos y libertades. Movimiento vale. político y social de impulso a la mujer en derechos y libertades. Pero, ¿te refieres a la definición de doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres? Sí, claro, es que ese fue su inicio, no esa es la definición exacta, pero esa era la presunta voluntad de inicio, sí, claro. Pero en el 2001 también Pero hay no una atienda a lo segunda de ahora. definición. Sí. ¿Qué? Que esa definición que tú me dijiste Sí. no atienda a la realidad de hoy. Porque esa definición que tú me acabas de decir apunte a los antes concedidos a los hombres y hoy eso no atiende a la realidad. Porque hoy en España, bueno, y en otros países, en muchos otros, en España los derechos y libertades de las mujeres están por encima de la de los hombres y aún así siguen impulsando el feminismo. Vale, pero entonces aquí cuando una palabra no coincide con su realidad, hay dos opciones. Ujú. Cambiar la definición de la palabra ¿Sí? o cambiar lo que se usa para que la palabra ya no sea eso. De aquí Ujú. podría ser que en lugar de cambiar la definición del feminismo, lo que se podría hacer sería que las personas que se consideran feministas y hacen cosas feministas, pero que no van dentro de la definición, que dejen de llamarse a sí mismos feministas y se llamen de otra forma. Lo Esa vamos a sería otra poner, opción, a ver si nos entendemos. ¿Tú por qué eres feminista? por la definición. Por Y la porque creo definición. en la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres. Vale, pero ¿eres activista de alguna de las No, maneras? Es decir, no. bueno, estás en pro del feminismo, o sea, estás a favor del feminismo, pero no eres feminista, no eres un activista del feminismo. Sí, tampoco estoy a favor en todas las doctrinas ni todos los pensamientos. Vale, ¿te manifiestas a favor del feminismo de alguna forma? ¿Y estás a favor de los manifiestos del 8M? No, de la mayoría no. Vale. De la mayoría no, pero de algunos sí. A ver, supongo que en algún. Sí,
supongo. No he visto... No, es por saber, por preguntarte, por Sí, saber de sí, cuál es. vale. Seguramente yo también, a lo mejor, Sí, no claro. lo sé. Dime De... de cuál es. Vale, te digo un punto Ujú, o que yo creo que puede haber debate, que creo que tú no estás de acuerdo, que sería el de que porque por derechos, por ley, ahora ujú, mismo tenemos los mismos o de hecho incluso las mujeres tienen más en ujú. algunos aspectos de la ley Sí. y de forma objetiva y así es. Ujú, Y, pero luego, o en donde yo creo que si la mayoría de gente feminista como intenta luchar, pero no sabe que está intentando hacer eso, no se sabe explicar bien, yo creo que es en el hecho de buscar mayor igualdad en las cosas sociales. Por ejemplo, o que por la calle no le digan cerdadas, no le digan cosas de índole sexual cuando van por la calle de noche. De intentar que deje de suceder eso, por ejemplo. Intentar que una persona te diga algo por la calle. Con esa índole. ¿Pero qué tiene que ver eso con ser feminista, con la Pues igualdad? que la Eso mayoría es de querer acabar feministas con la eso es querer acabar con la naturaleza del ser humano. no. Sí, ¿Por qué? porque está dentro de la naturaleza del ser humano. Es como si quieres acabar Pero con lo que tú consideres maltrato o acabar con los asesinatos. no, es que ese argumento no es válido o Sí, es porque válido. Sí. no, porque es Sí. irrelevante. Aunque fuera naturaleza humana, es irrelevante porque No es irrelevante asesinar es porque por mucho naturaleza por humana. mucho por mucho que a ti no te guste, no van a dejar de ocurrir ni maltratos, ni asesinatos, ni la gente va a dejar en un mundo libre de decirte lo que quiera. Entonces, una cosa es que a ti te gustaría que esto dejara de ocurrir y otra cosa es que tú quieras activamente coaccionar o dogmatizar la libertad de educación o educativa de los seres humanos desde sus inicios para que los adoctrines dentro de una idea en la que tú te sientas más cómodo dentro del mundo. Sí, pero yo creo que justamente la sociedad debe de amoldarse a cómo la sociedad quiere. Si la mayoría de mujeres no quieren que les hagan eso, ¿por qué no hacer, por qué no dejar de hacer eso? ¿Cómo sabes que es una mayoría? Pues por lo que se ve en redes. ¿Cómo? Con lo que se ve en Por lo que redes. se ve en redes. No he escuchado, Muéstrame algo que me dé a mí una mayoría de algo. no Adelante. tengo ningún tipo de estadística. Bueno, entonces estás hablando por lo que tú crees, no por lo que no por hechos. No, pero Vale. sí, lo que yo Vale. creo, pero hay bastantes, si te Ujú, metes a cualquier red social, sí, a Twitter, ujú, er, todos los tweets respecto a estos temas ujú. son chicas quejándose y no he visto nunca en mi vida un solo tweet diciendo, oh, qué bien me sentó que me dijeran, buah, no sé, de qué, no sé, cualquier ¿Quieres ejemplo. ahora quieres ahora quieres ahora mismo en comentarios de mujeres a las que no les importa en absoluto que las piropeen, incluso mujeres que les gusta que las piropen por la calle, en este momento? Pero esto Pero tampoco serviría para nada, pero para que veas que lo que tú dices tampoco. Es decir, no, a quien tú sigues en Twitter no hace referencia a un hecho. Solo a quien sí, tú sigues en Twitter. Pero claro, yo también te puedo decir que eso va pero me siguen directamente gente que no... relacionado con que ahora los incrementos de los trastornos emocionales y la falta de psicología y de responsabilidad, de la responsabilidad emocional sobre uno mismo, están incrementándose más que nunca. Por lo tanto, es normal que cada vez tú encuentres a más personas que se ofendan y que se sientan muy mal simplemente por el hecho de que alguien les diga algo por la calle. Pero es que la palabra que te digan por la calle no te puede causar un daño. Causar un daño te puede causar tu estructura psicológica a través de lo que tú escuches. A mí, por ejemplo, me dicen algo en la calle, a mí no me causan un daño. Sí, Ni a mí, ni a nadie. sí, estoy con esta mentalidad tuya de lo de que no dejar que te afecten, que todo es propio, estoy bastante de acuerdo, pero yo creo que lo llevas a un extremo que no es posible. Sí, sí lo es. No lo es, Intenta hacerme daño desde ahí. no, no puedo. Claro que no puedes. Nunca podrías. Ni una persona por la calle, a no ser que te toque. Claro que Vale, no puedes. Igual que no puedes, nadie puede, a no ser que me toque físicamente, que me hagan daño físicamente. claro, Que pero te pueden intercedan en algo hacer, físico. Pero no se puede. Entonces, eh, estas chicas están ahí manifestándose y tú dices, bueno, estoy de acuerdo con algunas cosas. Con que no les digan cosas por la calle. sí. Pero eso qué tiene que ver con manifestarse y con el marco legal. Pregunto. No, es que yo creo que justamente el punto no es que sea poner cosas, poner leyes para, para encarcelar
o poner multas o cosas a los que lo hagan, sino Vale. el punto sería Ujú, intentar concienciar a la población que ujú. esto no es de un agrado para la gente, ¿Concienciar de qué? que a la gente no les suele gustar que le digan esto. Pero es Esto es que, verdad. pero yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué hay que concienciar de algo con lo que yo no estoy de acuerdo? Porque Porque a mí me gusta que tampoco, me piropeen por la calle. vale, pero si hay una mayoría que no, ¿Qué? pues que yo creo que se debería de concienciar que no. Imagínate, Vale, si hay un okey, concienciar, pero 90%, con mi dinero, con el dinero público. ahí tengo dudas. O sea, concienciar Mm, concienciar concienciar socialmente sin sí, gasto público 100%, vale. de simplemente que la sociedad nos vayamos comentando, diciendo que esto no normalmente no suele sentar bien, que mejor no hacerlo. Con esto estoy 100% de acuerdo y con si fuera con dinero público hacer charlas, lo tendría que pensar. O sea, concienciar de algo que va sujeto a lo emocional de algunas personas, pero no a los hechos. A depende cómo te siente bien o mal, concienciar a los niños que dependiendo de lo que a ti te siente bien o mal, decirle a los niños lo que está bien y lo que está mal. Es decir, fabricar una moral, fabricar unos juicios de lo que es bueno y lo que es malo a través de lo que tú percibas del mundo, de cómo tú te sientas con el mundo. No, pero no lo que yo perciba, lo que perciba la sociedad. Ya, ¿y si la sociedad está enferma? ¿Y si la Da igual, es la sociedad es... sociedad en la que estamos. ¿Cómo? Da igual, es la sociedad en la que estamos. Vale, por lo tanto, Una sociedad está hecha para hacerse bien a sí misma. ok, Da por igual lo si esta tanto, sociedad está en la enferma. sociedad nazi de los años 30, por ejemplo, en Alemania, en la sociedad nazi, tú estarías de acuerdo en que a los niños les concienciaran de que los judíos eran malos y que era mejor quemarlos en hornos. No, porque ahí estás haciendo un daño mayor a cierto grupo de la sociedad Y, también. Con concienciar esto, sobre idearios de feminismo también está haciendo daño. Y concienciando sobre que está mal decir piropos, también hace daño a la estructura psicológica de una persona que puede creerse que te pueden hacer daño por decirte cualquier piropo o por decirte una palabra. Y eso es hacer daño. Porque de hecho la mayoría de suicidios vienen por daños mentales de uno mismo. ¿vale? Pero entonces es la persona, según con tu lógica, que se estaría dejando que eso le afectara. En cambio, con lo de los niños judíos, sí que es Ujú. un daño real, que sería un pensamiento para ir a matar a alguien, para ir a matar a judíos. Eso sí que sería un daño real, no es un daño comparable. Porque aquí, si concienciamos a la población de que eh, no hay que echar piropos, por ejemplo, es lo Ujú. llevo al extremo, Ujú. o no harías daño a nadie. No estás haciendo daño a nadie, estás Yo simplemente creo que diciendo que no hagan yo te piropos. puedo demostrar ahora mismo, con estudios médicos, que dogmatizar a un niño y hacerle creer que el hecho de que alguien te diga algo por la calle te puede causar un daño, te digo que es causarte un daño de verdad. Porque deja tu bienestar psicológico en manos del resto. Pero eso no Deja era. lo único que está en tu mano, lo deja en manos del resto. Y eso es la principal causa de suicidio, por ejemplo, aquí en España, precisamente. Vale. Te pongo un ejemplo. Sí, Si tienes un amigo y te dice, sí. no quiero que me digas que tengo yo qué sé, el pelo sucio, una tontería, Ujú. ah, y porque me molesta mucho. Yo creo que lo lógico, por mucho que tú estés en tu derecho de decir lo que quieras, Sí, sería no decirle, tienes el pelo sucio, porque sí. sabes que le molesta. Entonces, si sabemos que Para casi ti. todas las mujeres les molesta, Para ti. No, 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 a casi todas no. Es que no estoy de sí, acuerdo contigo. No, es no, es que que no estoy de acuerdo bueno, contigo. es que este es el punto clave de esta discusión. Entonces, Claro, si no, el punto clave es que son puntos que no se pueden afirmar. Es que la mayoría de las mujeres les molesta. No, no. yo creo que sí. Pero eso es lo que tú crees. Sí, Pero en base a lo que tú pero, crees, no se pero puede si, debatir. si hacemos estadísticas, Ajá. si hacemos encuestas Sí, preguntando, sí, estoy muy seguro que el 85% sí. dirían que les molesta. Yo te digo que hago una encuesta a las 500.000 mujeres que me siguen y te digo a ti que el 95% me dicen que no les molesta. Sí, pero porque es un dato sesgado, porque están. No, la- porque están mentalmente sanas. no tiene por qué. Sí, sí, Puedes estar de mentalmente hecho mal. de hecho tiene conexión directa. Una persona que esté sana mentalmente y en equilibrio es consciente de que una palabra de alguien no te puede causar un daño. Una persona que se esté causando un autosabotaje y un daño psicológico a sí mismo creerá que la palabra de otra persona te puede causar molestia. Entonces, una persona en equilibrio sabe que si tú te molestas por lo que alguien te dice, la molestia es tuya y te la causas tú. Claro, pero tú estás asumiendo que todo el grupo de población que no le afecta un comentario así es porque tienen ese nivel de autoconciencia y eso, pero no tiene por qué, hay otros motivos. No te podría afectar simplemente porque simplemente
te la suda y te da igual, pero luego ser súper inestable mentalmente igualmente. Si tú me O dices que la mayoría de mujeres se sienten molestas por lo que otros dicen, esa mayoría de mujeres necesita atención psicológica. No necesitan que alguien adoctrine al resto del mundo para que nadie les moleste. Ellas necesitan una cura individual. Ellas necesitan adueñarse de su psicología para no sentirse molestas por lo que otros digan. Porque si a ti, por ejemplo, ahora te dicen que cada vez que tú hablas yo me siento mal, no verás justo que alguien te vaya a ti a concienciar de que, oye, cuando esté delante mejor no hables, mejor cállate, y tú dirás, oye, que se cure él, lógicamente. Pues en el sí, mundo, las personas, mientras no estamos hablando de daños físicos, hay que aceptar ciertas cosas. Incluso hay que aceptar que en el mundo la gente te va a intentar hacer daño en algunas ocasiones y en algunas circunstancias para salvaguardar tu salud y tu vida. Porque esto es como las feministas que dicen, no, yo quiero ir por la calle y entrar por cualquier callejón segura e ir borracha y desnuda y la de mi madre. Y bueno, una persona sensata te dirá, mira, en el mundo no toda la gente es como tú. En el mundo hay gente que te va a hacer daño. En el mundo ocurre esto. Y no tenemos una varita mágica para hacer que en el mundo dejen de ocurrir cosas que a la mayoría no nos gustan. Y entonces es sensato que si vas a ir borracha y sola, no te metas por ciertos sitios o no vayas por ciertos sitios, o que si vas a ir por ciertos sitios no vayas borracha o no vayas sola. Simplemente, si tú quieres aceptar la realidad del mundo, la realidad no es ni buena ni mala, es una realidad que tú puedes aceptar si tú quieres y puedes después actuar en base a ella. Y ahí te dicen, no, porque tú eres no sé qué, porque yo tengo derecho. Mira, a lo que tú tengas derecho, me parece genial, pero al asesino o al violador o al ladrón no le importan tus derechos. A mí sí, pero a ellos no. Y con esto pasa un poco lo mismo. Yo es que tengo derecho a ir por la calle y que nadie me diga nada. Me parece genial que tú creas que tienes un derecho o que tú deberías ir por la calle y que nadie te diga nada o que nadie te moleste. Y a mí me parece genial. Yo no doy voces a nadie, ni piropeo a nadie, ni nada. Bueno, a lo mejor veo a alguien y me apetece decirle un piropo, me acerco y se lo digo. Faltaría más. A lo mejor me apetece, no lo sé. Y si esa persona se siente molesta, yo no voy a arrepentirme de lo que acabo de hacer. Yo no voy a sentirme mal. Si esa persona se siente molesta, esa persona necesita corregir algo dentro de ella, porque yo no le hice ningún mal y no le hice ningún daño. Entonces, si hay mucha gente que se siente mal porque hay personas que por la calle te dicen cosas, en vez de tener que solucionar lo que te molesta, soluciona tu estructura psicológica, que es lo que te genera molestia, mientras no te hagan daño físico que no tiene nada que ver. Una vale, cosa es hablar de agresiones o de robos o de cosas que sí, efectivamente, toquen tu libertad y coaccionen tu libertad. O la intimidación, que la intimidación, aunque no lleguen a tocarte, es un aviso de amenaza física, sí, por supuesto. Pero estamos hablando de otros niveles de cosas, me parece. Es decir, porque a alguien le moleste que le digan algo, yo no estoy de acuerdo en que tengan que concienciar a la sociedad de que nadie diga nada para que la gente que no esté equilibrada emocionalmente no se sienta mal. No. Si hay alguien que no se siente equilibrado emocionalmente, bueno, que actúe en pro de equilibrarse y yo ayudaré a que se equilibren. Pero no tengo que concienciar a la gente y decir que está mal hacer algo que no está mal. Ni está mal, ni está bien. Hay gente que no le gusta y gente que sí le gusta. vale, pero una pregunta. Si es, ¿por qué está mal? ¿Tú por qué dirías que está mal hacer daño físico a alguien? Es que no digo que esté mal. Hacer daño físico a alguien intercede en la vida y en la libertad de alguien. Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo. Yo puedo Vale, hacer el juicio, vale. y no me hace falta ni catalogarlo como bueno y como malo. Catalogo ¿Y lo tu que juicio cuál es? mi juicio es que no es funcional. ¿En qué sentido? En que por lo general hacer daño a alguien sin ningún sentido no es funcional y no hago nada que no sea funcional. Y no hago nada que vaya en contra de la vida porque yo tengo vida y prefiero vivir en pro de la vida, a no ser que algo vaya en contra de la mía. Entonces sí voy a hacer daño. Por eso te digo que el daño no siempre es malo, porque si es para Sí, defenderte, tú no lo vas a considerar como malo. Lo vale, bueno y lo malo es subjetivo siempre. vale. Imagínate, vas por la calle, te apetece pegarle un puñetazo en la cara a alguien. ¿Por qué no lo harías? Depende de que alguien y depende de lo que haya hecho antes. A lo mejor sí lo hago. No, simplemente un desconocido. Te apetece mucho, pero Sí. no Que te me, apetece mucho porque no lo harías, o lo harías. es que si me apetece mucho no sería yo. No te puedo contestar. Pero No lo sé. ponte en el supuesto. En el supuesto. Bueno, en el supuesto de que a alguien, vale, a un tercero, le apetezca mucho pegar a otro tercero por la Sí. calle. ¿Debería Ujú. de pegarle o no? Lo que se debe o no, lo que no se debe hacer es un juicio individual. Su juicio es que lo debe hacer. El Vale, mío es que no es necesario hacerlo. Y intentaría ayudar a la persona que necesita dar un puñetazo para que no sufra. vale. ¿Y en la ley cómo lo plasmarías? Es
¿cómo dictaminarías qué es lo que se debería de poner Ya está ilegal dictado. y Si lo que te no? pegas un puñetazo a alguien, tienes un castigo. Sí, pero ya está dictado desde ciertas perspectivas de los Ujú, que inventaron las leyes, pero ujú. desde la tuya propia, ¿cómo lo harías? Es cómo tú dictaminas qué es lo que se debe hacer ilegal o lo que no. Pues mira, yo si de mí dependiera, daría más libertad para hacerlo en caso de legítima defensa. Porque sabes que hoy que se castiga a la gente que se defiende en muchos de los casos, incluso en tu propia casa si te roban. Entonces daría más libertad para la defensa. Pero es que mi punto a donde quería llegar era que Vale, lo que yo considero que está mal, de que partiendo de la base de nada es bueno ni malo per se. Nada claro. es malo ni bueno por sí mismo. Son, como dice siempre, juicios que hacemos nosotros sobre las cosas. Sí. Entonces, la forma en la que yo he llegado a la conclusión en la que se debería de construir la sociedad en base a la mejor forma para la misma sociedad Ujú, es la forma en la que la mayoría de la sociedad quiere que así sea. La mayoría de la sociedad lo que quiere es, bueno, la mayoría no, todo el mundo lo que quiere es felicidad. ujú. Entonces, si todo el mundo quiere felicidad o Sí, bien un medio para llegar a esta, sí, a último objetivo. Entonces, si todo lo que queremos es felicidad, sí. se deberían de poner como objetivo o la felicidad de la sociedad, que es donde estamos. Entonces, si en base a eso, yo sé en lo que valoraría las leyes, de por qué yo diría que está mal, por qué creo que deberíamos de considerar que está mal, teniendo siempre en cuenta de que no está mal per se. Sí, esos son las leyes, al fin y al cabo, el Sí, consenso de que muchos creen que algo está mal y entonces se dicta que esto es malo y se castiga por ello, sí. sí. Pues pues yo diría de que se deben hacer las leyes en función de, justamente de esto de cómo de feliz hacen a un mayor porcentaje o a mayor número de personas posibles. Ujú. Entonces, ¿por qué y pegar está mal? Pues porque estás haciendo daño a alguien, estás haciendo infeliz Por a alguien. porque se En- porque espera, para. Porque se puede demostrar un daño. sí, Porque pero yo no el estaría de daño, acuerdo porque yo no estaría de acuerdo en hacer leyes en base a lo que decidan depresivos. vale, pero el daño que te hacen en quien recibe la señal es tu cerebro, igual que las palabras. Es mental No, también. no, es diferente. Recibes un ¿Por qué es daño diferente? recibes un daño objetivo y demostrable de un tercero, de algo ajeno a ti. No es lo mismo que el daño que tú te haces psicológicamente por tu propia forma de pensar. Es diferente. Porque el Pero, daño ajeno, yo te puedo demostrar que hay un daño ajeno y por eso hoy en la ley se contemplan, por ejemplo, los daños, en este caso, las lesiones, es decir, los daños demostrados de terceros. sí, Aunque la ley también recoge los daños psicológicos con los que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo cuando hablamos de niños, es decir, de personas que no son responsables emocionalmente de sí mismas ni son vale. independientes, pero de personas que son independientes y adultas y están sanas, siempre y cuando no tengan o padezcan una patología, una disfunción, cuando sean personas 100% funcionales y sanas, no estoy de acuerdo en que se recoja que tú sufriste un daño por mi culpa, por tu forma de pensar. Porque entonces podríamos estar haciendo una retahíla entera de leyes en base a lo que decida muchísima gente que no está bien emocionalmente. Porque entonces Vale. vamos a decidir en base a cuando la gente se sienta mal. O sea, que yo voy a tener mis libertades en base a lo que tú determines en tu vida de cómo te sientes. Una cosa Vale, es que tú no seas feliz y otra cosa es que yo te haya causado un daño de verdad. Son dos cosas diferentes. pero ¿qué pruebas tienes de que todo el mundo puede controlarse las emociones a la perfección? Es que, que tú, por ejemplo, o que yo, que también me lo considero que lo sé hacer muy bien, Ujú. podamos gestionarlo así, no significa que todo el mundo pueda hacerlo. Es una Ujú. extrapolación que Sí. no tiene lógica, no tiene por qué. Es una teoría, puedes Ujú. pensar, es una posibilidad, pero no tiene por Sí. qué. Sí, es verdad. ¿Y Va, qué? que entonces sigue habiendo daño. Entonces, si la solución de... No, no, porque tú tienes que demostrarme que yo te causa un daño a ti sin tocarte. Y no puedes. Yo no sé si toda la gente es capaz de eso, pero sí sé que no puedes demostrar que yo te hago un daño sin tocarte. Porque no puedes. Científicamente, empíricamente me refiero, no puedes. A ver, pero mira, hubo un estudio que Ujú, se hizo con ratones, ujú. que se puede extrapolar, no tiene por qué ser igual en humanos, pero es Sí. bastante probable que, claro, eso, pensamos de que repito, estoy en bastante parte de acuerdo en que todo es mental,
y que lo Ujú, podemos controlar de cierta forma, pero luego hay estudios como que se hizo con unos ratones, que era como con ratones y personas, se fue a una clínica que habían a un psiquiatra, gente ingresada por depresión o clínicamente, y se les sacó las heces, se sacó muestras. Y lo que hicieron fue ponerles estas muestras a ratones para ver qué pasaba. ujú, Y los ratones, por la microbiota, que son unas bacterias que se encuentran en el intestino, se ujú. pasa a las heces porque vieron previamente analizándolas que la composición bacteriana era muy distinta entre las personas que tenían depresión y las que no. Y Claro. esto tú puedes pensar, vale, ¿qué fue antes? ¿Es la depresión o esa composición bacteriana? Porque puedes pensar, si es una persona deprimida, cambia su dieta, por tanto, cambia la composición bacteriana. O puedes pensar al revés, que las bacterias te condicionan el cerebro y Ujú, por ende la mente. Y entonces, para comprobar cuál era, se ujú, puso las heces en ratones con la ujú. microbiota de este tipo Sí. y se vio que los ratones entraron en depresión. Ujú, Entonces, con esto se concluía que vino antes las bacterias, que sí. causaron luego la depresión. ¿Qué es la depresión? Te busco la definición. No, 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 no. Ya sabía que no me ibas a dejar. Claro, Eh, claro. vale, Tú estás hablándome, afirmándome cosas o dictando ciertas cosas en base a la depresión, sí. pero tú no sabes lo que es la depresión. Bueno, a ver, sí. Un estado mental, frecuente malestar y asociado a ansiedad y estrés. Probablemente lo definiría así. Una cagalera puede ser una depresión. No, porque no es. Bueno, claro. Claro. Pero diría que es más mantenido en el tiempo. No puede ser un momento. ¿A partir de cuánto tiempo es una depresión? Lo podemos discutir y debatir con estudios científicos y poner un aproximado. Claro, aproximado. Entonces, estamos hablando de algo muy volátil, muy Pero subjetivo. se puede hablar igualmente. Es como la altura. ¿A partir de cuántos centímetros una persona es alta? Bueno, Pues no eso, hay algo fijo, pero se puede sí, debatir y hablar. a partir de cuando se supere la media mundial. Con la media ya lo definirías. Claro. Y con eso no definirías que es una persona un poco por encima de la media. Si, por ejemplo, sabemos que en España la media de altura para el hombre es 1,76 m, entenderemos que la gente cuando vea a personas que estimen por encima de lo que visualmente ven por lo general, que es a partir del 1,76 m, van a considerarlo altos, o cuando lo ven por debajo van a considerarlo bajos. Quiero decir, Pero, eso se basa en algo objetivo. pero Pero, puede ser, esa media, o puede ser que sea esa media, porque hay mm, muchas personas de 1,90 y muchas de 1,50. por lo Y que tanto, esa sea la seguiría media. siendo algo objetivo en base a lo que tú ves, Pero, ¿y por qué no definirlo objetivamente. entonces por moda en lugar de por media? Que tendría más ¿Cómo? sentido. Que, bueno, esto es estadístico, mm, eso Seguiría está siendo una analizado estadística con. en base a lo que tú tienes en la mano, los datos que tú tienes en la mano. Pero eso es diferente, porque ¿qué es la depresión? Claro, ¿qué es la depresión? A partir de qué se define depresión o depresivo, a partir de qué momento uno empieza a catalogarse como depresivo y no como simplemente triste. Es decir, es que es muy relativo. De hecho, Sí, la ciencia de la psicología y la psiquiatría ni siquiera tienen esto muy bien estudiado, porque está más perdido. Bueno, así es que más hoy que nunca se está inflando la gente de medicación para la ansiedad y para los trastornos mentales, lo que ellos consideran trastornos mentales, incluso están diagnosticando a 1 de cada 3 jóvenes con trastornos mentales y los llaman trastornados mentales y asumen que los jóvenes tienen trastornos mentales simplemente porque se comportan de formas que no consideran correctas o que consideran normales. Y por eso hoy están convenciendo a la población de que tú tienes un trastorno de hiperactividad, de que tienes falta de atención, de que tienes falta de no sé qué, o de que tienes un trastorno de la alimentación simplemente porque te cuelga la panza por los huevos. Claro, vale, pero es que es muy relativo lo de la depresión, porque hay mucha gente que me dice, yo estoy deprimido, y en 24 horas hablando con esa persona cambia su vida y en una semana es la más feliz del mundo. Y hay otras personas que están deprimidas y que no hay tutía de sacarlas de ahí y al cabo de 3 meses se quita la vida. Entonces, ¿qué es la depresión? Porque claro, para hablar pero de depresión, ¿qué es la depresión? ¿Y vale, por qué tengo pues que atribuirlo? ¿Y por qué tengo que atribuirlo a cómo te hable una persona? Si yo puedo demostrar que a mí no me puede afectar negativamente lo que me diga una persona. vale, pero Y pue si yo puedo además dar una solución a una persona para que ella aprenda conscientemente de que tampoco le pueden hacer daño a ella,
¿Por qué tengo que estar de acuerdo, concienciar a un mundo de que no diga o haga ciertas cosas simplemente porque haya un montón de personas que se van a sentir molestas y cada vez más, cuando además está directamente relacionado con que cada vez más están diagnosticando problemas mentales? Es decir, de tu mente, no de lo que te hable el resto ni de lo que te diga el resto, sino de tu propia mente. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué pero tengo que cambiar la conducta libre de las personas o castigar la conducta libre de las personas? Porque hay un montón de amargados, de gente que está amargada. No es por menospreciar, porque no menosprecio a nadie, pero es gente que está amargada. Gente que te denuncia porque tú le hayas dicho un piropo por la calle y te denuncia. Y quiere coaccionar tu libertad y que te castiguen. Y que el marco legal te castigue porque se sienta molesta. Y que la propia ley recoja esa serie de locuras, que son locuras objetivamente hablando, cuando la ley deja en tus manos que a mí se me considere delincuente o no según tu molestia, según tu grado de molestia, porque eso es lo que dice la ley, solo sí es sí. Que yo seré un delincuente solo según tu grado de molestia. Si a ti te molesta y me denuncias, soy delincuente. Si no te molesta y sigues con tu vida, no soy un delincuente. vale, pero ¿este punto cómo funciona exactamente? El de la ley solo sí es sí. Este Pues punto. que piropear se puede considerar, perdón, el piropo se puede considerar un delito en base a tus emociones, básicamente. Es decir, si una persona, a ti no, porque tú no eres mujer, No. vale, que también te voy a hacer una pregunta por esto. Si tú eres una mujer y vas por la calle y alguien te dice un piropo, que esa es otra, lo que tú consideres un piropo o lo que tú consideres un mal gesto o una mala educación, porque eso queda bajo tu consideración. Es decir, te dicen algo por la calle y según lo que tú consideres, entonces denunciarás. Según Pero, solo lo que tú consideres. pero la intimidación que antes has comentado, que sí que estarías en Es contra, diferente. ¿por qué? También es muy subjetiva. No, es diferente porque, a ver, me refiero que la ley te permitiría denunciar a una persona y la ley llegaría a castigar a una persona simplemente por el piropo, no por la intimidación, sino porque tú te consideres también a lo mejor que te hayan intimidado. Pero a lo mejor es una persona que estaba sentada en una silla de la que pasaste, te dijo guapo, guapa, y entonces tú dices, yo es que me sentí intimidada, me sentí violentada, sentí que me ofendía muchísimo, me siento muy mal, me siento agredida sexualmente y le denuncio. Y la ley recoge que esa persona es un delincuente. Claro, es una ley que está hecha en base a las emociones de una persona, no a los hechos, a las emociones. A ver, pero también para ser justos, las emociones también son causa de los hechos y de la forma en la que la mente gestiona los hechos, pero ¿Y quién? en partes de los hechos también. Tampoco se ¿Cómo? puede sacar de la ecuación. Si ¿Cómo? tú estás quieto, no de repente vas a ser súper alegre, de repente vas a estar súper Pero ¿cómo, triste. cómo no van a Es algo que sacarse de viene la por ecuación? inputs. ¿Cómo no van a sacarse de la ecuación? Deben sacarse absolutamente de la ecuación cuando se tienen que constatar datos y pruebas objetivas, no subjetivas. Pruebas objetivas. Tú dices que una persona hizo tal acto, no tiene que ver tu emoción. Esta persona hizo esto. ¿Se considera un delito? Sí. ¿Lo hizo? Sí, demuéstralo. Esta es la demostración objetiva de que lo hizo. Punto. No, yo sentí que lo hizo. ¿Cómo tú sentiste que lo hizo? No, las emociones deben sacarse de la ecuación. Para eso estaba el Código Penal, hasta hace unos años, ahora ya no, claro. Ese es el problema. Y A ver, otra cosa, tú eres feminista por la definición esta y tal, estás de acuerdo con algunas cosas, que ahora seguimos hablando, pero para ti, ¿qué es una mujer?